Sí, doctor. Sí, se ve, doctor. Vigilia en obstetricia no solamente velamos por el bienestar de la mamá, también para que todo el control sea exitoso, para que sea adecuado, tiene que haber un buen resultado con el producto de la gestación. Y para tener un buen resultado del producto de la gestación, entonces hay que hacer la vigilancia fetal. Hay que controlar al feto también. La gran dificultad es que este pacientito, entre comillas, que es el feto, no habla, ¿no? No le podemos hacer anamnesis, no lo podemos examinar directamente, todo es indirecto, ¿no? A través de la madre. Entonces, para eso se han creado las pruebas de vigilancia fetal anteparto, ¿no? Anteparto es la gestación, ¿ya? A eso se refiere. Vigilancia, prueba de vigilancia fetal in- intramaterno, ¿no? Intragestación dentro de... ¿Ya? El día de hoy vamos a ver estas pruebas de vigilancia fetal, ¿ya? El objetivo del monitoreo fetal, una prueba de bienestar fetal es el monitoreo fetal electrónico. Y el objetivo principal de esto es prevenir la muerte materna, prevenir lesiones neurológicas en el feto. Y también lo otro es evitar intervenciones innecesarias. Cuando recién en los primeros años empezó a aparecer los aparatos de monitoreo fetal electrónico, no se tenía todavía la experiencia adecuada y se vio pues que había bastantes intervenciones cesáreas que no eran, que no eran adecuadas, ¿no? Había un exceso. Por eso dice ahí evitar intervenciones quirúrgicas innecesarias, ¿no? Cesáreas. Hay varias técnicas de vigilancia fetal anteparto o preparto. La contabilización de los movimientos fetales, si habrán escuchado cuando su docente de práctica no le decía, se le encarga a la misma paciente que vigile los movimientos de su bebito, que cuando sienta que se mueva menos y debe ingerir alimentos, debe hablarle, estimularle al feto, generalmente se va a mover, ¿no? Y si no ocurre eso, debe acudir a su centro de salud, sea hospital o donde corresponda, para que se le evalúe y se le haga alguna prueba de bienestar fetal. Otra prueba es la prueba no estresante. El estrés en el embarazo son las contracciones uterinas. Quiere decir, una prueba no estresante es el monitoreo del feto sin contracciones. Otra es el perfil biofísico ecográfico, desde con las ecografías, ¿sí? Hay un perfil biofísico modificado, ¿ya? El perfil biofísico modificado. ¿Qué evalúa? Evalúa la prueba no estresante más el líquido amniótico. En eso consiste el perfil biofísico modificado. La otra prueba es la variación ecográfica del crecimiento fetal. También con ecografía y va valorando en qué percentil se encuentra el crecimiento fetal. Los percentiles de crecimiento fetal oscilan entre percentil 10, de 10 para arriba, o sea, 11 hasta 90 es normal. Más de 90 ya es un feto grande para la edad gestacional, menos de 10 es un feto pequeño para la edad gestacional. También otra prueba de bienestar fetal, la velocimetría Doppler, tanto del feto, arteria cerebral, arteria uterina, otras arterias del útero, arterias umbilicales también. Y la prueba estresante con contracciones, que es el test estresante también o el test de POSE. Acá sí hay contracciones uterinas, ¿no? Por eso se llama prueba estresante. Esa es una prueba de bienestar fetal que vamos a
desarrollar la gran mayoría acá, ¿ya? Hay indicaciones para hacer estas, estas pruebas, ¿sí? No a todas se le hace así estrictamente, pero mínimo se le hace por lo menos una ecografía de prueba de bienestar fetal a una gestante, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿a qué gestantes le vamos a hacer con mucha cautela, con mucho cuidado, estas pruebas de estas pruebas de bienestar fetal? Pacientes diabéticas, a las pacientes que tienen hipertensión, ¿sí? A las pacientes con lupus, pacientes con enfermedades crónicas, pacientes con síndrome antifosfolipídico. El síndrome antifosfolipídico es un trastorno de la coagulación que produce microtrombos a nivel de la placenta y muerte fetal intraútero, ¿no? En el caso de hipertiroidismos, hemoglobinopatías, cardiopatías también, ¿sí? Y los trastornos hipertensivos que estamos mencionando, ¿no? Casos de isoinmunización, fetos pequeños, son indicaciones, ¿no? Estamos viendo acá la prueba de percepción de movimientos fetales, ¿ya? Un feto se empieza a mover generalmente a partir de la semana 8. En algunos van a encontrar 7, en otros 9, pero en promedio es semana 8, ¿ya? Y cuando la mamá va a empezar a sentir que su bebito se mueve, generalmente es entre la semana 20, pero el movimiento del embrión o feto va a ser a partir de la semana 8, no olviden, ¿ya? Un embrión se puede empieza a mover a partir de la semana 8. Entonces, esta percepción de los movimientos fetales es una prueba de bienestar fetal, ¿no? Disminución de percepción de movimientos fetales por la madre puede preceder a la muerte fetal. No hay protocolo ideal de conteo. Se sugiere que la mujer esté de decúbito lateral, contar 10 movimientos por lo menos en un lapso de 2 horas. Eso se le da a la mamá, ¿no? Le recomienda, ¿verdad? De acá su control es en un mes, o su control es 15 días, no una semana. Usted vigile a su bebito que se mueva diariamente y nos pregunta, ¿no? ¿Y cómo sé que se está moviendo bien? Usted en un lapso de unas 2 horas se acuesta, tiene que estar en reposo, tranquila, si es que se ha notado que su bebito no se está moviendo bien, ¿no? Pero si está moviendo bien, no se preocupe, puede que se mueva, como usted lo siente siempre su bebé. Pero si es diferente, usted en un lapso de 2 horas se acuesta en reposo y el bebé se debe mover durante 2 horas, mínimo 10 movimientos. Si es así, está bien. Caso contrario, debe venir usted acá por emergencia. Pero las condiciones son que, para que usted cuente los movimientos de su bebito, que usted haya ingerido alimentos y que no haya tomado ninguna medicación que pueda alterar el sueño a usted y al feto. ¿Ya? Ahí tenemos las causas de disminución de movimientos fetales, ¿no? El sufrimiento fetal, el oliguamnios, prolapso de cordón, etcétera, etcétera, ¿no? Otra prueba de bienestar fetal es el test no estresante, ¿ya? El test no estresante. Aquí, en el test no estresante, ¿qué valoramos? Valoramos la aceleración relacionada con los movimientos del feto de la frecuencia cardíaca fetal, ¿ya? Si la frecuencia cardíaca de un feto normal no ha sido neurológicamente deprimido, se acelera temporalmente con el movimiento fetal. Eso es lo que debe ocurrir, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay requisitos que el paciente debe estar en decúbito lateral izquierdo, en posición, ya, un semisentado, semifolder, 30 grados, y la otra condición es que haya ingerido alimentos. Decúbito lateral izquierdo, semifolder, y haber ingerido alimentos. En un test no estresante, ¿qué es esto? Vamos a ver, esto es lo que habrán visto en sus prácticas, ¿no? Estos monitoreos, ¿ya? Estos monitoreos lo habrán visto en su práctica, ¿ya? Son estos monitoreos. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos, evaluamos ahí variables.
5 variables. La línea de base, la variabilidad, las aceleraciones transitorias, desaceleraciones y movimientos fetales, ¿no? Esos son los 5 parámetros que evaluamos. Bueno, también puede haber contracciones esporádicas, pero no lo consideramos generalmente contracciones porque estamos hablando de un test no estresante, quiere decir sin contracciones. Línea de base de lo normal 110, 160. La variabilidad es la variación en estado de reposo de la frecuencia cardíaca fetal. El feto está en reposo y los latidos no están en un solo valor. No están 130, 130. Generalmente están 133, 132, 140 y así, ¿no? Está variando relativamente. ¿Ya? Esa es la variabilidad. Pinedo, Tapia, Sonia. Ok. Entonces, esa es la variabilidad. Otra cosa es alteración de que el feto esté con un solo valor, ¿no? 133, 133, 133. Ahí sí, no hay variabilidad y puede estar en problema, ¿no? Lo otro es las aceleraciones transitorias. Quiere decir que el feto se mueve, la frecuencia cardíaca fetal debe incrementarse. Estaba en una basal de 140, vamos a suponer, se mueve y se va a 140, 155, 160, ¿no? Es una aceleración. Deja de moverse y vuelve a su estado basal. Por eso aceleraciones transitorias. Y lo otro es lo opuesto, las desaceleraciones. Empiezan a aparecer en estado de feto, está tranquilo, no hay contracciones, y le pones el monitor y la frecuencia cardíaca que estaba en 140 empieza a descender a 130, 120, 110. Hay desaceleraciones, ¿ya? Eso es patológico. Y lo otro, los movimientos fetales. En un lapso de 20 minutos que dura un test no estresante, el feto se debe mover por lo menos 3 veces. ¿Ya? Estas son las variables que vamos a mirar. ¿Ya? La línea de base, ya le hemos dicho, va de 110 a 160. Más de 160, taquicardia. Menos de 110, bradicardia, ¿no? Pero ojo, taquicardia es cuando es algo sostenido. No es que está a 140, el feto se mueve y se va hasta 180. Dura unos cuantos segundos y de ahí se recupera, ¿no? Eso no es taquicardia, tiene que ser sostenido. Yo le pongo el monitor y encuentro 160, después 170, 165, 180, no, 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 no llega a menos de 100, ahí sí, y sostenido, ¿no? Se mantiene, ¿ya? Esa es una taquicardia. Acá la línea de base se mide en el estado, el estado basal, aquí, en negro es la frecuencia cardíaca, ¿no? Donde estaba pasando en mayor número, cuando el feto no se muere, esa es la línea de base, ¿ya? De 90, 110, 150, más o menos de ahí está en una línea de base de 140, ¿no? La variabilidad, la fluctuación, ¿no? La fluctuación de la frecuencia cardíaca fetal, lo que le estábamos diciendo, ¿no? Una buena variabilidad cuando es una amplitud mayor de 25, moderada 6,25, en otros ponen 6,10, acá ve 10, ¿no? Pero se refiere a eso, ¿no? Acá, por ejemplo, está toda una línea, no hay variabilidad, ¿ya? En el segundo tampoco hay variabilidad, acá es cero, nula, ¿no? Mínima, escasa, 1, 2. O estos fetos o están en sufrimiento fetal o están dormidos ambas por los efectos de un medicamento. Hay que hacer inmediatamente otras pruebas y si ya tenemos otras pruebas que están mal, hay que operarlo, porque hay que terminar la gestación, hay que entrar a la cesárea porque se va a morir dentro de poco, ¿ya? Acá sí ya hay variabilidad, mire, acá la variabilidad, ¿no? Lo mínimo, lo máximo, hay una variabilidad por encima de 20 ahí, ¿no? Pero que está bien. Los dos primeros feto que está muy probablemente acidótico. Ahí este es un patrón sinusoidal donde la variabilidad aparenta, ¿no? Que hay variabilidad, pero no. ¿Ya? Donde hay una onda como un patrón ondulado de la frecuencia cardíaca con una frecuencia de 3 a 5 ciclos. Este es premorte también, patrón sinusoidal. Entonces está acidótico, se va a morir. Causas de la variabilidad
alterada. ¿Qué lo puede alterar? La variabilidad. Hipoxia, el sueño también, por eso hay que hacer otras pruebas. Causa de daño, malformaciones, alteraciones cromosómicas. Drogas como el sulfato de magnesio puede causar esto. Defecto de la conducción cardíaca también, bloqueo cardíaco, pero es poco frecuente, es escaso eso, ¿no? La hipoxia es lo más frecuente. Si el estrés físico se mantiene, fallan los mecanismos de compresión y redistribución de flujo y se produce hipoxia cerebral y va a perder la variabilidad. Aceleraciones, lo que les decía, ¿no? Se mueve el feto y se incrementa, ¿no? Tiene que tener una duración de 15 por 15, más de 15 del basal y una duración de 15 segundos, lo que dice acá. ¿Ya? En cuanto a las desaceleraciones, ¿ya? Hay tres tipos de desaceleraciones. Los DICS 1, los DIC 2 y las desaceleraciones variables o DICS 3. Esto está acá. ¿Ya? Los DICS 1, ¿ya? Es esto lo que estamos hablando. ¿Ya? El DICS 1 se va a caracterizar, se va a caracterizar el DICS 1 por la compresión. ¿Cómo se da su característica? ¿Cómo lo vamos a ver? El DIC 1. Miren, esta es la frecuencia cardíaca y aquí ahí está descendiendo. ¿Ya? Esta es la frecuencia cardíaca normal y desacelera. Bajan las contracciones y se recupera y esto. Aquí vamos a ver que casi hay una coincidencia, miren, la frecuencia cardíaca. El pico máximo de esa aceleración va a coincidir con el pico máximo de la contracción uterina, con el pico máximo de la contracción uterina. Entonces, esto hace que tengamos una imagen en espejo, ¿ya? Esto se llama así, desaceleración en espejo tipo 1. ¿Cómo se interpreta esto? Acá está. Es fisiológico. Se dice que la contracción uterina va a comprimir la parte endocraniana, va a producir una hipertensión con disminución del flujo sanguíneo cerebral, hipoxia vagal en el feto, todo esto en el feto, estimulación del reflejo vagal que va a producir disminución, caída de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, la desaceleración 1, ¿por qué se produce? Se produce por un reflejo vagal, por compresión de la cabeza fetal y corresponde a un DICS fisiológico, no es patológico. El DIC 2, vamos a ver, este es el DIC 2 acá lo podemos ver un poco mejor. El DIC 2 es un DICS patológico. Miren, la intensidad de la contracción, el paciente está con contracciones uterinas, acá se contrae y la frecuencia cardíaca basal está normal hasta el pico de la contracción, ¿no? Una vez que la contracción va pasando, los latidos van a disminuir. Y la máxima disminución de la frecuencia cardíaca fetal va a coincidir con la desaparición de la contracción. Entonces, la desaceleración aparece después de la contracción. Por eso se llama un DICS tardío, un DICS 2, desaceleraciones tardías, porque ocurren después de las contracciones uterinas y van a corresponder a problemas de insuficiencia placentaria. Entonces, este feto no va a poder soportar el trabajo de parto y debe ir a un parto por cesárea. TIC 2 patológicos indican signos de hipoxia fetal, insuficiencia uteroplacentaria. Este es el DIC 2. Y el DIC 3, miren acá, las desaceleraciones del DIC 2, DIC 3. Entonces, las desaceleraciones son variables. Quiere decir que pueden aparecer antes, después, durante las contracciones, sin contracciones, y están relacionadas a distocias furniculares, cuando el feto tiene el cordón en el cuello del útero o está pasando por el hombro, ¿sí? Por el cuerpo, de manera que cuando el feto se mueve, aplasta el cordón y pueden aparecer esto. Los DICs variables son estas desaceleraciones que se van a caracterizar, los dictos se van a caracterizar porque
Antes de la caída va a haber un ligero incremento y después que se recupera también hay un incremento, ¿no? Expresa y de un signo lambda. Entonces los DICS 3, las desaceleraciones variables, están relacionadas con las distocias del cordón umbilical, distocias funiculares, ¿no? El test no estresante que veíamos al inicio, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos que el feto, cuando se mueva, haya un incremento de la frecuencia cardíaca basal. ¿De cuánto? Una amplitud, como dice ahí, un pico de 15 latidos por minuto y que tenga una duración de 15 segundos. En un monitoreo, el monitoreo convencional dura 20 minutos. O sea, en este monitoreo por lo menos deben haber mínimo dos aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal, de 15 por 15. Si no hemos encontrado esto, NST no reactivo. Y hay que investigar con otras pruebas más. Acá tenemos un test no estresante reactivo. Se movió el feto y los latidos se incrementaron, ¿no? Este está bastante bien. Acá, este es un test estresante no reactivo. El feto ni se mueve y tampoco hay aceleraciones como esto. ¿Ve? Estos picos no se ven acá. Ya se ve una línea. Un test estresante, un test, perdón, no estresante, no reactivo. Hay que hacer otra prueba de bienestar fetal. ¿Ya? Para confirmar. Y si ya tiene otras pruebas de bienestar fetal, donde está disminuido el perfil biofísico, y sale esto, hay que terminar la gestación por vía alta. El feto está en estado de hipoxia. ¿Ya? Otra prueba muy importante es la prueba de estrés por contracción. ¿Ya? Lo que hemos visto en las pruebas de estrés, las NST sin contracción, ¿no? Esta es la prueba de estrés por contracción, conocida también como el test de Posey, el CST. ¿Ya? Acá, ¿qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es que si el feto, una vez que aparezcan las contracciones, va a soportar el parto. Ante o el test con contracción o el test de Posey, lo realizamos en pacientes que hemos decidido terminar la gestación. Puede ser una paciente que tiene 41 semanas, todo aparentemente está bien y ya no podemos esperar más de 41 semanas, ¿no? El protocolo es 41 semanas, termina la gestación, todo está bien, entonces vamos a inducir el parto. Y antes de inducir el parto hacemos una prueba de estrés con contracción. ¿Cómo producimos las contracciones? Le ponemos una vía a la paciente y un cloruro de sodio de 1000, un frasco de 1000, e inyectamos una ampollita de oxitocina que viene de 10 unidades, de manera tal que por cada gota de esta solución ya hay media miliunidad. Hemos echado en el frasco 10 unidades y ahora por cada gota hay 0,5 miliunidades. Y vamos a ir incrementando, ¿sí? Con la bomba de infusión hasta la aparición de las contracciones, ¿sí? Y vamos a ver que con las contracciones el feto tenga una frecuencia cardíaca fetal normal. ¿Ya? A veces puede que no ocurra esto y empiece a hacer desaceleraciones tardías. Entonces, en el test estresante lo primero que tenemos que hacer es producir contracciones. Ya, para que el test estresante sea válido, tenemos que producir contracciones uterinas, ¿no? Entonces, 3 contracciones en 10 minutos, similar a lo del trabajo de parto, que tengan una duración de 40 segundos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer allí? Vamos a colocar oxitocina, ¿no? Vamos a ir incrementando cada 30 minutos hasta lograr este patrón, ¿ya? Y como dice acá, ¿no? La base fisiológica de la respuesta de los latidos cardíacos fetales a las contracciones uterinas. Cuando la placenta no está oxigenando bien al feto, cuando hay una oxigenación fetal, entonces puede haber una disminución transitoria de la dinámica de los latidos, pero que no se va a ver mayor afectado, ¿no? Pero cuando hay una insuficiencia placentaria, la placenta no está adecuadamente funcionando bien, no se ha formado bien, o ya está envejecida, en caso de que haya una insuficiencia placentaria, esto sí va a causar que las contracciones, va a originar que las contracciones uterinas causen hipoxia en el feto y por lo tanto desaceleraciones tardías, los DICS 2. Entonces, en el test estresante lo que buscamos son los DICS 2.
¿ya? Entonces, si encuentro, yo hago el test estresante, produzco contracciones 3 en 10, una relación de 30 a 40 segundos, y no hay dictos, digo, un test estresante negativo, el feto está bien, entonces hay que continuarlo hasta el parto. Pero si aparecen contracciones, durante las contracciones aparecen los dictos, las desaceleraciones tardías, digo, encontré lo que buscaba, encontré dictos, desestresante positivo, significa patológico. Entonces debo terminar la gestación por cesárea. Estos son los DICS-1, imagen en espejo, ya hemos dicho que son fisiológicos, es por la compresión de la cabeza. DIC-2 es patológico, ¿sí? Indican insuficiencia placentaria, ¿no? Desaceleraciones tardías. Los DICS-3 no están relacionadas con las contracciones, están relacionados, hemos dicho, sobre todo con las distocias, con las alteraciones del cordón umbilical que pueden estar alrededor del cuello del feto, o también estar pasando por el hombro, por el dorso del feto, y con las contracciones pueden alterarse la frecuencia cardíaca, ¿no? Este es un test estresante, un CST positivo, ¿no? Bajan las contracciones uterinas, pasan y las desaceleraciones aparecen, ¿no? También acá, ¿no? Este no es reactivo, hay contracciones, pero está normal. Este es un MIC, monitoreo intraparto, ¿no? ¿Está bien? Entonces, hay situaciones que el paciente ya está en trabajo de parto. Necesitamos monitorizarlo, ¿no? Es el monitoreo fetal intraparto, los MIC, monitoreo intraparto. Ya el paciente está en trabajo de parto espontáneo, entonces ahí vamos a encontrar, ahí vamos a encontrar que en las categorías, ¿sí? Se van a agrupar en categorías los monitoreos, categoría 1, 2 y 3. El 1 es todo normal, ¿ya? No hay desaceleraciones, no hay desaceleraciones patológicas, la frecuencia cardíaca basal está normal, la variabilidad moderada o normal, y la frecuencia cardíaca basal en rango normal. En cambio, en la categoría 3 sí, es patológico, completamente anormal, ¿no? Ausencia de variabilidad, hay desaceleraciones tardías o variables, o bradicardia persistente, patrocinusoidal también, lo que hemos visto, lo que diría que era premuerte, ¿no? Ya todo, encontramos eso, es anormal. Y la categoría 2 es cuando no es concluyente, que no está ni en el 1 ni en el 3, entonces requiere mayor estudios, ¿ya? Requiere mayor, volver a repetirlo y todo, por eso dice interpretación indeterminada, ¿no? Indeterminada. Hay la categoría 1, 2 y 3, lo que ya les acabo de explicar, ¿no? En el caso de un MIC-3 hay que terminar la gestación vía alta por cesárea, ¿ya? Acá habíamos visto un monitoreo, el monitoreo el perfil biofísico fetal, ya abarcaba 5 parámetros, ya, que evalúa el tono, los movimientos del feto, los movimientos respiratorios, ¿sí? Los movimientos respiratorios y la aparición de, de la, de los, de la reactividad cardíaca, de la reactividad cardíaca, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos las bases fisiológicas del monitoreo fetal. Vamos a encontrar que el tono fetal aparece en la semana 6. Ahí le hemos puesto 7 de alguna bibliografía, pero en general es semana 6, 6, 7. Los movimientos corporales, acá aparece 9, pero es 8, ¿ya? En una serie, en un libro va a encontrar de 7 a 9, pero el promedio es 8, ¿ya? Tono 6. Movimiento del feto, 8.
Y de los movimientos respiratorios, 18 a 20, ¿no? Ya el feto respira. En realidad no es la respiración como tal, pero son los ejercicios respiratorios que se valoran. Y el centro de regulación de la actividad cardíaca, para ver la reactividad cardíaca, va a aparecer entre semana 24 a 20, ¿no? De ahí pues que una prueba de bienestar fetal recién se debe hacer a partir de la semana 28. Prueba de bienestar fetal a partir de la semana 28, porque ahí valoramos el tono, los movimientos fetales, los movimientos respiratorios, ¿no? Y agregamos como último criterio el NST, que es parte del perfil biofísico fetal, ¿no? Acá cómo se van a ir valorando y acá falta valorar el parámetro del líquido amniótico, ¿ya? Del líquido amniótico. Y se va dando una puntuación, ¿no? Una puntuación. Entonces, para su conocimiento, el líquido amniótico es un indicador a largo plazo de la función placentaria. El Doppler también se valora a nivel del embarazo, muy importante, sobre todo el embarazo de riesgo, en la preeclampsia, en la restricción del crecimiento intrauterino, en la diabetes, ¿sí? Que en el feto valoramos la arteria cerebral media, y en general en el embarazo la arteria umbilical y para la madre la arteria uterina izquierda y derecha, ¿no? Esta no la vamos a preguntar en el examen, ¿sí? Ah, el otro vaso muy importante es el ductus venoso, ¿no? En cuanto a la conclusión, la evidencia existente no provee una evidencia concluyente de que el uso rutinario del Doppler de arteria uterina o la combinación de estas arterias y la umbilical en poblaciones de bajo riesgo tenga beneficios para la mamá o el bebé en general, ¿no? Pero es importante que se seleccione el grupo de pacientes. ¿Por qué? Porque si el Doppler, si bien es cierto que la conclusión menciona cierta limitación para la población en general, pero sí en grupos de riesgo de hipertensión es muy, muy importante el Doppler porque nos va a ayudar a detectar qué pacientes pueden hacer o tienen riesgo alto de desarrollar preeclampsia, y a esas pacientes que lo detecta el Doppler con riesgo de preeclampsia se les va a dar el ácido acetil salicílico 150 miligramos en la noche, generalmente 9 de la noche se les dice que tomen, y de estas mujeres más de la mitad, un 60-70%, se va a prevenir que desarrollen una preeclampsia severa. Ujú. El uso rutinario del ultrasonido no confiere beneficios a la madre o al bebé, ¿ya? Cuando se hace en general, ¿no? Está asociado a un pequeño incremento de cesáreas, pero esto ya últimamente ya se está demostrando que sí, es mucho más beneficioso que cuando se combina con otras pruebas. No solamente se hace el perfil biofísico, se hace el monitoreo, el NST, el CST, y ayuda bastante, ¿no? De manera aislada, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos a pasar el último tema. Le dije la semana pasada, creo, que lo que es coreanionitis no ingresaba en el examen ni diabetes, ¿ya? Ni diabetes. Este último tema. Si hemos hecho hemorragias de la